Hola, ¿cómo están? Vengo a presentarles el tema de etiquetado nutricional. En lo que respecta al seguimiento nutricional me parece indispensable como tomar ciertos temas con relación a nutrición. Entonces el tema de hoy es etiquetado, en el que les voy a mostrar cómo leer etiquetas y ver el valor nutricional de los productos, ¿verdad? Que uno va al supermercado y que ya sepan como qué producto elegir y con respecto a los carbohidratos, los azúcares, grasas y demás. Entonces empezamos este seguimiento con este tema que es indispensable en base a nutrición. ¿Qué es lo primero que hay que ver en una etiqueta? Inicialmente todo producto tiene que traer una etiqueta nutricional, eso es indispensable. Si no la trae, no compren el producto porque no nos está mostrando el valor real y nutricional del mismo. Lo primero que hay que ver es el tamaño de la porción. Con respecto al tamaño de la porción, puede presentarse en gramos, puede presentarse mediante tazas o unidades. En el caso de gramos, a veces hay que tener indispensablemente una pesa como para poder pesar el producto y saber exactamente qué es, pero por lo general lo presentan por medidas caseras, como lo manejamos en el plan alimenticio. Entonces, si yo les muestro un ejemplo con respecto a un cereal, en un cereal por lo general viene, qué sé yo, en este de fruta y yogur de Special K viene que la porción son 3/4 de taza. Entonces, todo lo que respecta el resto de la etiqueta va a ser en relación a esos 3/4 de taza. Después la siguiente línea dice que es porciones por envase y nos determina como cierta cantidad. En este caso, por ejemplo, en el caso del fruto y yogur, viene que las porciones por envase van a ser aproximadamente 11. Entonces, en este caso, quiere decir que aquí tiene que haber 11 porciones en relación a ese cereal. Deberían de durarles, si comen una vez al día, 11 días, por decirles algo. Entonces, pero lo que sigue en la etiqueta es respecto a esos 3/4 de taza, no el total del envase. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces, qué sé yo, si se van a comprar unos bizcochos y van y compran los bizcochos y tal vez la porción dice que son, por ejemplo, que traen 2 porciones por envase y te comes todo el paquete, entonces ahí sí estarías consumiendo doblemente lo que dice la etiqueta. Entonces es indispensable que sepas que con respecto a la porción puede que hayan 2, 3 o más porciones por envase y hay que consumir la porción que respecta a lo que dice la etiqueta. Las calorías no es una información tan importante. Muchas veces la gente me dice que van enfocados a que es un producto con menos de 100 calorías, pero en realidad eso no es lo importante. Las calorías, puede que me estén diciendo que son 100 calorías, pero tal vez sea puro azúcar. Entonces, en este caso, sí es indispensable como fijarse más en el valor, en grasa, carbohidratos y demás, y no específicamente en las calorías. Sin embargo, todo producto trae cuántas calorías aporta el producto. Grasa total es uno de los rangos iniciales. Luego vienen desglosados grasa poliinsaturada, monoinsaturada, saturada, que es la grasa principal y es a la que más atención hay que prestarle. En este caso, grasa total y las demás se desglosan. Por lo general, lo que más especifica un producto es grasa saturada, grasas trans, que es como por saber que son las grasas más dañinas y demás, entonces el producto especifica qué tipo de grasa. Cuando un producto trae mucho maní, por ejemplo, en este caso sí especifican grasas mono, poliinsaturadas, porque son grasas menos saturadas y es lo que nos interesa saber del producto. Colesterol y sodio son otros de los 2 rangos que nos mencionan, que ahorita les voy a indicar cómo saber cuando un producto es bajo en sodio, alto en cuanto a colesterol también. Y el total de carbohidratos, que ahí van a venir desglosados, siempre dentro del total de carbohidratos, lo que es fibra, azúcares, que son los 2 rangos que van a conformar también los carbohidratos. Y en el total de carbohidratos es indispensable saber los valores porque eso nos va a determinar cuánta porción de harina va a contener cierto producto. Proteína, por lo general cuando es un producto harinoso, háblese de una barrita, háblese de cereal como este desayuno,
o algún snack salado, la proteína no es indispensable leerla porque todo carbohidrato va a contener algo de proteína. En el caso de la proteína nos puede interesar más en yogur, por ejemplo, queso, atún, jamón, todos estos productos sí nos interesa saber el valor de la proteína. ¿Qué hay que tomar en cuenta en una etiqueta? Bueno, ya les mencioné un poco ver el tamaño de la porción, ya posteriormente cada rubro, que es grasa, sodio, colesterol y total de carbohidratos principalmente, y en este caso saber cuánto respecta a la porción. Entonces, en el caso de la grasa y el azúcar, tenemos que la porción corresponde a 5 gramos, es decir, una cucharadita. Entonces, nada más tengan presente que 5 gramos es una porción de grasa y 5 gramos es una porción de azúcar. Luego, el total de carbohidratos, aquí es donde se hace un poquillo enredado como leer una etiqueta y tener bien claro la cantidad de gramos porque hay que hacer una suma, bueno, más que todo una resta con respecto al total de carbohidratos, entonces es donde hay que tener presentes estos datos. En el total de carbohidratos, como les mencioné anteriormente, va a estar lo que es la fibra y el azúcar. Entonces, en el total de carbohidratos tenemos, por ejemplo, que de fibra dice que el alimento contiene 5 gramos de fibra, es un alimento alto en fibra, ahora lo vamos a hablar. Digamos que dice que trae 5 gramos de azúcar, entonces ya ahí tenemos 10 gramos dentro del total de carbohidratos, pero tal vez el producto dice que trae 25 gramos del total de carbohidratos. Entonces, si restamos a los 25 gramos los 5 gramos de fibra y los 5 gramos de azúcar, nos va a quedar un total de 15 gramos. En ese caso, 15 gramos es una harina. Ya hay productos que tal vez vemos un menor contenido. Entonces ahí es donde entramos en que un producto trae medio carbohidrato y no una harina como tal. En algunas barritas, por ejemplo, si yo les muestro este tipo de barritas de Nutri-Snacks, por ejemplo, de arándanos y almendras, si yo me voy a hacer la práctica y la revisión, en el total de carbohidratos tenemos que trae 18 gramos de carbohidratos, trae de fibra 3 gramos, trae de fibra soluble 1.25, trae de azúcares 5 gramos y de otros azúcares y polialcoholes 1 gramo. Entonces, si yo voy sumando todos esos que conforman el total de carbohidratos, obviamente vamos a tener mucho menos de valor de carbohidratos como harina. Entonces, en este caso la barrita o el equivalente o intercambio de esta barrita va a ser media harina y un azúcar porque trae 5 gramos de azúcares. Lo otro que menciona como polialcoholes son edulcorantes, porque hay muchos productos así dulces que ahora traen mucho edulcorante, ¿verdad? Igualmente esta barrita que tengo por acá de All Inclusive, que tiene un sello que dice por ahí 0 azúcar agregado. En este caso, si voy a revisar la etiqueta, dice que el total de carbohidratos son 18 gramos. De fibra trae 6 gramos, entonces ahí nos quedan 12 gramos. Y de azúcares 1.5 azúcares. Entonces prácticamente es un poquito más de medio carbohidrato, pero no llega a ser el total de harina correspondiente. Entonces ahí es donde les mencionaba que es un poquillo enredado porque hay que tomar el total y empezar a restar todo lo que conforman el total de carbohidratos para poder sacar cuánta harina corresponde. Con respecto al sodio, tenemos que menos de 140 miligramos es un producto bajo en sodio. Es decir, ¿en qué nos sirve fijarnos en el sodio y en el colesterol? Por ejemplo, en lo que son los jamones. Ahí nos interesa mucho ver los valores de sodio, que preferiblemente sea menos de 140 miligramos. Sin embargo, si un producto tiene más de 140 miligramos, no quiere decir que sea un producto alto en sodio. Ahora les explico cómo nos damos cuenta cuando un producto es alto. Con respecto al colesterol, tiene que tener menos de 20 miligramos para decir que es un producto bajo en colesterol. En estos casos nos interesa también cuando una persona maneja valores sanguíneos elevados de colesterol.
Entonces buscar productos que sean bajos en colesterol. Al igual que un hipertenso, también es indispensable que esté muy atento con respecto al sodio. Sin embargo, aunque no hayan hipertensos, también es importante cuidar el valor de sodio para no excederse. Con respecto a la proteína, 7 gramos corresponde a una carne. Y sé que este tema les interesa mucho, entonces podemos hablar de un yogur. Un yogur griego es muy distinto a un yogur normal. Por ejemplo, un yogur griego puede traer 15 gramos en total de proteína. ¿Qué quiere decir? Que trae una proteína más de la que trae un yogur normal. No digo que trae el doble, es decir, en este caso podríamos tomar en cuenta que un yogur normal nos va a aportar 8 gramos de proteína. Quiere decir que eso está dentro de la porción de lácteo. Ya el lácteo como tal trae carbohidrato, trae proteína y trae grasa si es con grasa o sin grasa si es descremado. Pero cuando hablamos de un yogur griego que trae 15 gramos de proteína, por ejemplo, en este caso se está añadiendo una proteína más adicional al lácteo. Entonces habría que tomar en cuenta que la porción sería un lácteo y una proteína, ¿verdad? Esto para que lo tomen en cuenta. De igual manera, el atún, por ejemplo, hay mucha diferencia en los valores en proteína de los atunes. Entonces sí es importante como fijarse en el total de gramos. Primero, tamaño de porción, que es lo que hay que fijarse de primero, y posteriormente ver cuántos gramos totales de proteína trae para saber cuánta porción corresponde de proteína, ¿verdad? En este caso, si un atún, por ejemplo, trae 15 gramos de proteína, estamos hablando de que son 2 porciones de proteína en un atún, qué sé yo, del más pequeño. Entonces depende del atún. Luego, otro punto importante en una etiqueta, me puedo fijar en este cereal de Special K, es que vienen unos porcentajes al lado derecho de la etiqueta. Esos porcentajes se refieren al valor diario, es decir, toda etiqueta, y lo pueden verificar en cualquier etiqueta, va a tener una lectura que dice que el porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2000 calorías. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo les leo aquí que el producto tiene 2% de total de grasas, quiere decir que de un plan alimenticio de 2000 calorías estoy aportando un 2% de grasa. En este caso, estos valores a mí me interesa que lo sepan nada más, que menos de un 5% es un producto bajo en grasa, en azúcar, en sodio. Si tenemos más de un 20%, quiere decir que es un producto alto, es decir, un producto alto en sodio, en grasa, en azúcar, etc. Por ejemplo, si yo me voy a fijar en estos cereales, obviamente son muy altos en vitaminas y minerales. Puedo ver la vitamina A que tiene un 20%, vitamina C un 35%, entonces puedo decir que el producto es alto en vitaminas. Si me voy a fijar en la grasa, tiene 2%. Al ser menor a un 5%, puedo decir que es un producto bajo en grasa. Y así sucesivamente con los demás valores. En sodio, si vemos un producto que traiga más de un 20% o se acerca a un 20%, evitémoslo porque está siendo un producto alto en sodio. Esos son los detalles que hay que tomar en cuenta. En resumen, debemos fijarnos en el tamaño de porción, que es lo inicial. Fijarse en la cantidad de sodio, buscar alimentos que sean ricos en vitaminas, fijarse en la cantidad de grasa por porción, recordándoles que 5 gramos es una porción de grasa, verificar el total de gramos de carbohidrato, porque eso nos va a indicar cuánta porción de harina corresponde al alimento, cuánta porción de azúcar y de fibra contiene. Con respecto a la fibra, buscar alimentos que sean ricos en fibra dietética. Si al menos tiene 3 gramos, es excelente, o es bueno, pero más bien si tiene 5 gramos es excelente. Es decir, busquemos alimentos muy altos en fibra, que quiere decir que son 5 gramos. Buscar alimentos bajos en azúcar añadido, 5 gramos o menos, siempre lo indico en el plan. Es preferible buscar este tipo de barritas que aporten 5 gramos o menos de azúcar, o galletas y demás. Y tomar en cuenta
que el hecho de que el alimento diga libre de azúcar o bajo en azúcar no quiere decir que no traiga alguna forma de endulzar. Hay muchas formas de denominar a los endulzantes. En este caso, por ejemplo, está el azúcar normal, que también es llamado sacarosa, azúcar moreno, azúcar de caña, azúcar crudo, que ahora se utiliza mucho en productos. Tenemos también azúcar invertida, todo lo que termina en osa, sucrosa, polidextrosa, fructosa, maltosa, dextrosa, eso por lo general son edulcorantes. Jarabes también, los jarabes son formas de endulzar, jarabe de maíz, jarabe de glucosa. Mieles también, miel de ágave, la miel de abeja normal, melaza, néctar de ágave. Entonces todo eso son formas de endulzar un producto. Entonces el hecho de que diga que no trae azúcar no quiere decir que traiga alguna forma de endulzar. Ahí hay que verificar en etiqueta y en ingredientes. ¿Cómo verificar si un producto es alto en azúcar? Si está entre los 3 primeros ingredientes, es un azúcar alto, es un producto alto en azúcar. En este caso, es nada más buscar que entre más lejos esté del inicio de los ingredientes es lo que menos contiene. Bueno, y ya con esto terminamos esta sesión de educación respecto a etiquetado nutricional. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido mucho y cualquier consulta, con muchísimo gusto estoy para servirles. Nos vemos.